buen día para todos y todas que están conectados a la segunda cumbre internacional virtual SLAMSEX 2021. Agradecida con el doctor Fernando Serrano y con todo el equipo organizador de este importante evento por la invitación que me hacen. Yo quiero hoy hablar de un tema que, si bien no es nuevo, es una propuesta que considero que es de mucha importancia para entender y poder manejar adecuadamente la sexualidad de las personas mayores y cuando surjan disfunciones sexuales en esta población. Vamos a revisar un poco cuáles son los imaginarios en la terapia sexual de las personas mayores. La sexualidad, que es inherente al ser humano, es un aspecto fundamental para todos nosotros y para nosotras. Y en las personas mayores, si bien hemos ido avanzando en el conocimiento de los cambios de su sexualidad y en el reconocimiento de ellos como personas sexuadas, todavía los profesionales de la salud, y qué diremos lógicamente de los profesionales de otras disciplinas y la población en general, a veces estamos amarrados a algunos mitos, a algunos prejuicios, a algunos conceptos equivocados que por supuesto no nos dejan avanzar en el reconocimiento del ser sexuado de las personas mayores. Recordemos que el envejecimiento humano es un proceso multidimensional, de todos los individuos, que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible, es decir, ninguno de nosotros, si avanzamos hasta la tercera edad, pues no vamos a poder evitar llegar al envejecimiento. Pero sí se considera que es un proceso heterogéneo, no todos envejecen de la misma manera. Sin embargo, es un proceso que se inicia con la concepción, termina con la muerte, y la vejez en estos momentos se representa como una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento como la consecuencia de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, es decir, no comienza en una edad determinada, ni comienza a los 50 o a los 60 o a los 65, comienza desde mucho antes, lo que va llevando a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, con el consiguiente aumento del riesgo de enfermedad, con la exposición a mayor vulnerabilidad y finalmente a la muerte. Repasemos rápidamente algunos datos importantes del reto que afronta toda la sociedad con respecto a la gran proporción de personas mayores que vienen aumentando a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, las personas mayores pasarán del 11 al 22%, es decir, de 605 a 2.000 millones de personas. En América Latina y el Caribe hay 76 millones de mayores de 60 años y para el 2050 esta población será mucho mayor. El cambio va a ser más intenso en los países de medianos y bajos ingresos, es decir, en los países donde seguramente vivimos la mayoría de los participantes de este congreso, y se considera que en el mundo habrá más octogenarios y nonagenarios que nunca antes, es decir, entre el 2000 y el 2050 tendremos 395 millones de personas mayores de 80 años. Esto en parte porque la pirámide poblacional se viene invirtiendo, porque aumenta la expectativa en la calidad de vida, aumenta la edad longeva de los individuos por las mejores condiciones ambientales y sanitarias, por los avances científicos, especialmente de la medicina, y bueno, por diferentes factores sociodemográficos, económicos y políticos que permiten que haya mayor población senil. Y precisamente porque hay posibilidad de que nosotros y nosotras envejezcamos y lleguemos hasta los 70, 80 y hasta 90 años, se sabe que la mayoría de los ancianos mueren por enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer.
La proporción de defunciones por COVID-19 en adultos mayores en esta época de pandemia es mayor al 50%. Ha ido bajando en los últimos meses por la vacunación a las personas mayores de 80 años, pero sabemos que el año pasado la alta mortalidad por COVID-19 y por las complicaciones de esta pandemia afectó mucho más a la población de la tercera edad. En países desarrollados, un 4 a 6% de ancianos son maltratados en sus casas o centros asistenciales, es decir, se van sumando problemas de los países de bajos recursos a los países que tienen mayores recursos con el maltrato o la institucionalización de los ancianos con el abandono de su familia. De aquí a 2050 se va a multiplicar por 4 la cantidad de ancianos que no podrán valerse por sí mismos. Y asimismo aumentan los casos de abandono de ancianos debido a desastres naturales, migraciones o conflictos armados. Este panorama demográfico, por supuesto, afecta también la sexualidad de las personas mayores. Y hay una serie de cambios en diferentes aspectos que quiero comentarlos para poder llegar y aterrizar a los cambios que inciden directamente en la vida sexual de ellos. Es decir, entendiendo la sexualidad de manera integral, de manera holística, estos cambios, desde los psicosociales hasta los físicos, afectan la sexualidad de los adultos mayores. La vejez es una época de inventario o cuestionamientos. Es más, se asegura que después de los 50 años, sin haber llegado a la vejez, según lo que estipula la Organización Mundial de la Salud, ya es una época en que todos, de alguna manera, hacemos el inventario de qué hemos hecho en la vida, qué nos faltó hacer, qué pudimos lograr. Y esto conlleva a unos cambios mentales también que veremos más adelante. Pero también en los adultos mayores es posible que se pierda la autonomía y se tiende ya a la dependencia de otras personas precisamente por la mayor vulnerabilidad, la mayor incidencia de enfermedades y de limitaciones. Muchos de ellos descuidan su higiene, su autoimagen, sobre todo cuando viven solos. Es la época de los vacíos emocionales, de la pérdida de los seres queridos, de los amigos, de carencias económicas en aquellos que no lograron jubilarse, una etapa prolongada de ocio o de desempleo, o también en el otro extremo adquieren nuevas obligaciones, especialmente en el caso de las mujeres mayores, a quienes se les pide o casi que se les fuerza a cuidar entonces a los nietos o a las personas en condición de discapacidad o de pronto a su compañero que quizás es mayor que ella y que necesita su cuidado. Por supuesto, es una etapa para millones de personas de soledad, de falta de relaciones sociales o afectivas, con un aumento de la percepción de sensibilidad a los cambios físicos propios y de la pareja, y muchos de ellos a la falta de privacidad, ya sea que estén institucionalizados en hogares geriátricos o que se mantengan en sus hogares, pero se les va relegando ya sea a una habitación diferente, o uno de los miembros de la familia lo ponen a dormir con él o con ella y va perdiendo el espacio íntimo y privado que quizás sí había tenido en los años anteriores. En cuanto a los cambios psicológicos de los adultos mayores, todos estos cambios que vimos psicosociales anteriormente, pues se van sumando y los llevan a la depresión, a la melancolía, a estados de ansiedad. Por ejemplo, sabemos que las mujeres después de la menopausia tienden a presentar mayores índices de depresión o de irritabilidad. En el caso de los hombres, si quedan solos, si están institucionalizados, si no tienen suficientes vínculos afectivos o familiares, pues por supuesto surgen todos estos cambios bruscos de humor, del estado de ánimo, de disminución de la sensación de bienestar. Es una etapa en que hay una mayor incidencia de insomnio, no solamente por estos cambios psicosociales, sino también por cambios físicos. Puede haber dificultad en la concentración, disminución de la función cognitiva,
y disminución de la memoria. ¿Qué pasa ahora con los cambios fisiológicos, con los cambios ya biológicos? Bueno, la vejez se caracteriza por las arrugas, ¿cierto? Es la etapa en la que se observa con mayor incidencia la pérdida gradual de colágeno y elastina en la dermis, que viene desde etapas muy anteriores. Entonces aparecen no solo las arrugas, las patas de gallo, sino un tono amarillento en la piel, en las uñas. Hay un deterioro también progresivo del sistema nervioso con lentitud de movimientos, hay pérdida de actos reflejos, aumenta la incidencia de enfermedades crónicas, degenerativas o invalidantes. Se presentan con mucha frecuencia las alteraciones musculoesqueléticas, especialmente con la disminución del tamaño y de la densidad ósea. Es muy característico que si uno dejó de ver al abuelo, a la abuelita, un tiempo largo, cuando uno vuelve a encontrarlos, uno los encuentra más pequeños, ¿cierto? Parece que se pusieron más chiquitos porque se van acortando, no solamente estrechando los espacios intervertebrales, sino que también hay disminución en el tamaño y la densidad de los huesos. Reducción del rango de los movimientos articulares, ya se les dificulta los reflejos actuarlos rápidamente, disminuye el tono y la elasticidad tanto de músculos como de tendones. Se debilita el sistema inmunológico, por eso están más expuestos a adquirir enfermedades, no solo infecciosas, sino no infecciosas. Aumenta la probabilidad de los déficits sensoriales, sobre todo de los órganos del oído y de la vista, y hay una mayor incidencia de incontinencia urinaria por los cambios del piso pélvico. ¿Qué sucede ahora en la anatomía de los órganos sexuales en la tercera edad? Bien, en la mujer senil, si bien es preciso recordar que la vulva tiene unas características diferentes en cada mujer, no hay una vulva homogénea, y eso es parte de la educación sexual que debemos impartir a las chicas desde la adolescencia incluso, para evitar que se sientan diferentes, que se sientan acomplejadas por el aspecto de su vulva. Las vulvas, si bien tienen unos tamaños y unas configuraciones diferentes en cada mujer, eso también tiene correlación con ese envejecimiento intrínseco que decía al comienzo de mi intervención, en que cada uno de nosotros, y en el caso específico de las mujeres, también nuestros órganos sexuales van a envejecer de manera diferente. Sin embargo, a nivel general, los síntomas y los signos son casi iguales. Hay disminución en la elasticidad y en la lubricación vaginal, acortamiento de la longitud de vagina, estrechez del introito, mucho más en mujeres que no han tenido en los últimos años, antes de la vejez, relaciones coitales. Hay menor vasocongestión del clítoris, de los labios y de la plataforma vaginal durante la excitación. Se presentan cambios atróficos de la mucosa tanto de endometrio, del cuello uterino y de la vagina, y reducción del tamaño y turgencia de las mamas. ¿Qué sucede en los órganos sexuales del hombre senil? Hay disminución del tamaño de los testículos, de igual forma ellos se elevan menos durante la erección, disminuye la producción de semen, si bien no deja de emitir semen durante la eyaculación, a no ser que sea un hombre que haya tenido una prostatectomía, pero sí disminuye la producción de semen y aumenta el tamaño de la próstata. Después de los 60 años en promedio, ya el hombre tiende a presentar hipertrofia benigna de próstata por estos cambios propios de la edad. Pero ¿qué pasa en la funcionalidad de los órganos sexuales? En la mujer sabemos que al llegar la menopausia hay un cese definitivo de la menstruación, que muchas mujeres lo asimilan al envejecimiento. No necesariamente al llegar la menopausia en una mujer de 55 años, 57, se considera una mujer añosa, pero sí en el imaginario popular hay una correlación estrecha entre la llegada de la menopausia y la vejez de la mujer. Y ella pierde, por supuesto, la capacidad de tener hijos.
disminuyen las hormonas femeninas circulantes, especialmente los estrógenos y los progestágenos. Hay una atrofia del epitelio vaginal y de las vías urinarias, con también una disminución de la elasticidad y lubricación vaginal. En ella puede presentarse disminución de la duración de los orgasmos. Importante, no pierden la capacidad de orgasmos ni la capacidad multiorgásmica, pero sí muchas mujeres en la tercera edad relatan que los orgasmos ya duran menos, y lo mismo la percepción de las contracciones orgásmicas en los músculos perivaginales y del piso pélvico. En los hombres se conserva la capacidad reproductiva. El hombre añoso puede tener espermatozoides que fecunden a la pareja. Hay una erección más lenta y menos rígida. De hecho, se requiere mayor estímulo directo del pene y de los órganos genitales para que el hombre pueda tener una mejor calidad de erección. Un descenso rápido de la erección después de que tiene el orgasmo, con un periodo refractario prolongado, es decir, el hombre necesita un mayor tiempo para recuperarse después de haber tenido un primer orgasmo. Hay menor cantidad de semen, en algunos se puede presentar una menor velocidad en la emisión de la eyaculación. En cuanto a la respuesta sexual de la mujer, el deseo es variable. Es importante también reconsiderar ese mito que asegura que la mujer cuando llega a la menopausia pierde el deseo sexual. Si bien hay una proporción alta de mujeres con deseo sexual hipoactivo durante el climaterio, pero no hay una relación directa entre la llegada de la menopausia y el deseo sexual. Así como hay mujeres que lo pierden por diferentes razones de tipo biológico, psicológico, de pareja, hay otras que lo conservan. La excitación puede ser menos intensa, disminuye la lubricación, con tendencia entonces a la molestia, a la incomodidad, al dolor. Hay menor erección de los pezones durante la excitación. Los orgasmos pueden ser menos explosivos y más cortos, y se conservan los multiorgasmos. Esto es muy importante para una de las estrategias de empoderamiento de la mujer, precisamente para hacerle ver a la mujer añosa que ella sí puede tener orgasmos, y si ha sido multiorgásmica, no va a perder probablemente esa condición. En el hombre, el deseo puede ser menos urgente, la erección es más lenta, como decía, se requiere más estímulos, la eyaculación es menos intensa, el orgasmo puede ser de duración más corta, y el periodo de resolución más lento y prolongado. Incluso en broma puede decirse que cuando él estaba joven y tenía un orgasmo, no había necesidad de esperar para un segundo coito porque su pene no llegaba a la flacidez. Ya en el adulto medio sí debe esperar un tiempo de resolución entre minutos hasta 60 minutos, pero ya en el hombre añoso debe esperar varias horas o inclusive varios días. En cierta forma hay razón para ello, pero algo importante es que el hombre no pierde, no debe perder la capacidad de tener erección, y por eso la medicina sexual ha avanzado para reconocer que la disfunción eréctil, si bien se presenta con más frecuencia en el hombre añoso, ningún hombre debe resignarse a presentar una disfunción eréctil sin que se le pueda brindar ayuda especializada. Veamos cuáles son los factores que influyen en la actividad y el comportamiento sexual de los adultos mayores. Ya vimos que es una etapa de enfermedades crónicas o invalidantes. Es la etapa que se le llama también de la farmacoterapia múltiple. Sabemos que es muy común ver al anciano o a la anciana estar tomando 3, 4, 6 pastillas para el colesterol, para la presión alta, para la diabetes, para la circulación, etcétera, etcétera. Lo que es se le llama la etapa de la polifarmacia. Muchas de estas personas han estado sometidas a cirugías o son sometidas a cirugías por diferentes patologías. También es la etapa del ciclo vital humano en que se presenta la mayor incidencia de dolores crónicos por diferentes causas. Y dentro de esos cambios mentales que habíamos visto, pues la depresión, la ansiedad,
otras patologías mentales y el deterioro cognitivo, pues también influyen en la actividad y el comportamiento sexual. Otros factores más, algo muy importante, el estado de salud general propio y de la pareja. Si se tiene una pareja, también influye mucho en el estado de bienestar, el estado de salud de esta persona. De hecho, hay varios estudios que corroboran la importancia de que la persona mayor, si tiene una pareja que tiene una enfermedad crónica o invalidante o que requiera soporte o que necesita apoyo o cuidado continuo, afecta también el estado de salud propio y por supuesto también afecta la actividad y el comportamiento sexual. La vivencia sexual previa es muy importante. No es lo mismo una persona mayor que ha tenido pareja y que ha tenido una vida sexual acorde con la edad, pero una vida sexual más o menos gratificante o buena, a una persona mayor que llegue sola, que no tenga pareja, que no tenga vida sexual desde hace mucho tiempo, y esto definitivamente también incide en el manejo de su sexualidad. El nivel de conocimiento y de adaptabilidad a los cambios propios de la vejez influye también de manera notoria. Una persona cuando sabe, conoce los cambios propios de la vejez, una mujer que conoce los cambios propios del climaterio, por supuesto va a adaptarse mejor a la llegada de los últimos años de vida que una persona que no conozca o una persona que tenga algunos imaginarios acerca de la eterna juventud y que esto le cause mucha ansiedad porque no quiere llegar a viejo o porque no acepta los cambios propios de la etapa senil. Cuando una persona mayor está institucionalizada o aislada o sometida a cambios de domicilio en contra de su voluntad, vamos a mudarnos de casa, vamos a irnos para otra ciudad, vamos a irnos para otro país, esto también influye notoriamente no solamente en la esfera mental, sino en la salud física y en la salud sexual. Esos estados de viudez, de soltería, de soledad, de restricciones familiares y sociales. Es la etapa también, recordemos que en muchas regiones, lugares del mundo, los más jóvenes entonces someten a ciertos patrones de comportamiento a las personas mayores. Usted no tiene por qué salir, no se meta a la cocina, quédese ahí sentado, para dónde va. Entonces, llegan todas esas restricciones de tipo social y familiar, incluso a muchos les impiden ver a sus amigos o a otros familiares, y eso lógicamente también va deteriorando su bienestar en general. Y los mitos y los prejuicios relacionados con la sexualidad en las personas mayores también ejercen un papel preponderante en la forma como cada persona mayor ejerce, muestra, siente su sexualidad propia y por supuesto la de su pareja. Algunos de los mitos, si hiciéramos la lista, los mitos constituyen una lista larga de la sexualidad de las personas mayores, desde considerar que los ancianos son personas asexuadas, que no tienen deseo, que no tienen necesidades, que en el caso de los hombres que tienen disfunción eréctil y entonces no creen en la posibilidad de que consigan parejas, que la masturbación es asunto de solo de personas jóvenes, que a las mujeres mayores, sobre todo si son mujeres de nuestra familia, nuestras madres, nuestras abuelas, no les interesa el sexo y no nos parece incluso correcto que ellas puedan tener un amigo o puedan tener una pareja o incluso considerar que en la vejez es imposible tener vida sexual. Y esto es casi como que un llamado de atención que yo quiero hacer porque he tenido la sorpresa de colegas que no trabajan en el tema específico de la sexualidad o de la urología o de la ginecología y que aseguran con mucha certeza que es imposible que los viejos puedan tener vida sexual cuando sabemos que los conocimientos y los avances científicos permiten
que sí, estas personas son sexuadas, que tienen deseos, que tienen necesidades legítimas y que tienen inmensas posibilidades de vivir su sexualidad. Entonces, todos estos mitos se trasladan muchas veces a bromas de mal gusto, a chistes, y por supuesto a censuras, a represiones, a críticas, a comentarios que hacen que los hombres y las mujeres mayores pues no se sientan a gusto con lo que pueden lograr en su vida sexoafectiva y muchas veces se restringen para evitar confrontaciones, especialmente con su familia. Llegamos así entonces al concepto de, ¿será que la vejez es sinónimo de asexualidad? Entendiendo los conceptos de salud sexual geriátrica, es importante enfatizar en optimizar la calidad de la relación más que en la cantidad. Es decir, ya no vamos a aspirar a que las personas mayores tengan coitos uno tras otro, pero sí que haya calidad de la relación. Y por eso Maslow habla de que la salud sexual geriátrica es la expresión psicológica de emociones y compromisos entre compañeros, en una relación en que predomine el amor y el placer con o sin coito. Entonces, esto es importante reconocerlo porque, como decía hace unos minutos, la atención sexológica de las personas mayores todavía deja mucho que hablar. En encuestas que se han hecho, no específicamente de personas mayores, menos de un 22% de los médicos pregunta por la salud sexual a su paciente en la consulta. Y la gran mayoría de pacientes afirma que su médico no les pregunta por su sexualidad. Algo muy importante, muchos profesionales de la salud estiman que no hay razón para preguntarle aspectos sexuales a las mujeres viudas, a los adultos mayores, sobre todo cuando están en hogares geriátricos, o aquellos que tienen condición de discapacidad física o cognitiva. Es decir, estamos viendo a personas asexuadas cuando no es así, cuando la ciencia lo ha demostrado que ellos tienen tanto potencial sexoafectivo como en etapas más tempranas de la vida. Así que el gran interrogante es, ¿reciclar a los adultos mayores en su vida sexual con modelos juveniles o proponer una nueva modalidad sexual acorde con esta etapa de la vida? Porque definitivamente las personas mayores se mueven entre una sexualidad negada, censurada, reprimida y una sexualidad a veces impuesta por los medios de comunicación, por la publicidad y por la misma sociedad. De tal forma que al romper imaginarios podríamos lograr terapias psicosexuales asertivas. No solamente terapias, porque según el modelo de Plicit, nosotros podemos aconsejar, podemos educar, no necesariamente intervenir a las personas mayores para que, en primer lugar, conozcan sus derechos sexuales, para que reconozcan que tienen derechos sexuales, para que tengan un envejecimiento saludable, con dignidad, independencia, participación, asistencia y realización de los propios deseos, lo que es el concepto de envejecimiento activo. Y ese mismo concepto, pues yo lo llevo al de la sexualidad activa del adulto mayor, entendiendo como sexualidad activa no en el número de relaciones sexuales, sino en la calidad de los encuentros sexuales, basado en el reconocimiento de esos derechos, en que ellos son seres sexuados y eróticos, con posibilidad de expresiones sexoafectivas, coitales o no coitales, que se suspenda la actividad sexual si y solo si hay una incapacidad, voluntad propia y no por imposición de los demás, y que se optimicen las oportunidades de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida para que ellos puedan disfrutar su sexualidad acorde con sus deseos, necesidades y capacidades. Es decir, no es una sexualidad impuesta, sino una sexualidad digna, autónoma, placentera, acorde con el envejecimiento de cada uno. Es importante, para ir concluyendo, que hay unas entidades nosológicas que sí hay que reconocer en la tercera edad. En el caso de las mujeres mayores, los cambios propios de la menopausia pueden conducir al síndrome geniturinario de la menopausia,
que los estudios reportan más del 50% de las mujeres presentan estos síntomas y signos asociados con la disminución de los estrógenos y otros esteroides sexuales que implican los cambios en sus órganos genitourinarios, como ya se los había mostrado antes. Hay una correlación significativa entre el síndrome genitourinario de la menopausia y la autoestima, la relación de pareja y el confort sexual. Pero miren algo interesante que debemos tener en cuenta. Casi una cuarta parte de las mujeres no buscan ayuda porque consideran las molestias como parte normal del envejecimiento. Entonces, es importante tener en cuenta esta entidad para poder revisar la sexualidad de las mujeres mayores. Y en el caso de los hombres mayores, no olvidar la enfermedad endotelial que está asociada al envejecimiento y que afecta no solo las arterias, el sistema vascular general, sino el sistema vascular asociado a la erección. Entonces, si bien no es que los hombres necesariamente al envejecer tengan que resignarse a una pérdida de la erección, no, pero sí es reconocer que los cambios vasculares propios del envejecimiento, asociados a la enfermedad endotelial y a otros factores, pueden originar una disfunción eréctil y otros problemas sexuales que tenemos la capacidad de poder resolverlos. Por supuesto, tener en cuenta el manejo no farmacológico de los trastornos sexuales en la tercera edad, empezando por una buena calidad de vida, nutrición balanceada, ejercicio regular, eliminar hábitos nocivos como el cigarrillo, el consumo de alcohol, pasando por profilaxis y entrenamiento de piso pélvico en ellos y en ellas, pero especialmente en ellas, educación y consejería sexual, que es importante, y la terapia sexual si se requiere. En ese mismo manejo de los problemas sexuales de los adultos mayores está el manejo farmacológico en las mujeres con los lubricantes e hidratantes vaginales, si se requiere la terapia de reemplazo hormonal. Hay un arsenal ya amplio de fármacos orales, aplicados, tópicos, inyectables, todas las intervenciones tecnológicas y quirúrgicas que se puedan hacer para diferentes disfunciones femeninas y masculinas, el consumo de suplementos, de fitoestrógenos, las terapias alternativas, es decir, todos los avances de la medicina sexual que también se unen para hacer un manejo integral a los problemas sexuales de la tercera edad. Y para terminar, pues se lo puede lograr la plenitud sexual en los adultos mayores, por supuesto que sí, con la satisfacción de sus necesidades emocionales, cercanía, seguridad de sentido por la vida, amor, mucho amor, que ellos se autorreconozcan como seres sexuados, como seres eróticos, que puedan tener la posibilidad de acercamientos coitales o no coitales y que se suspenda la actividad sexoafectiva por voluntad propia, por incapacidad y no por imposición de los otros. Y cuando vi esta frase de Pablo Picasso, pues quise compartirla con ustedes porque pienso que se aplica para todos nosotros y nosotras. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Muchas gracias a ustedes y continuemos en el marco de esta segunda Cumbre Internacional Virtual SLAMSEX 2021. Que tengan una feliz tarde.